has probado el cruel dolor, la aflicción o enfermedad. Ya lloraste sin parar a quien amaste de verdad. Piensas que no hay nada que ganar. Mi corona Cristo me dará. Cuando vuelva, para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. Lágrimas no habrá, me preparo un bello hogar, una corona me dará, con su amor me cubrirá, y por siempre será mi felicidad. Mi corona Cristo me dará. Cuando vuelva, para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. Si sufrimos aquí, reinaremos con Él, aguardando con fe la promesa del Rey. Mi corona Cristo me dará. Cuando vuelva, para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. La corona de la vida me dará. Amén, hermoso canto, una letra preciosa con una esperanza viva. Buenos días, apreciados amigos, hermanos, el Señor les bendiga y llene sus vidas de su poder y amor. Es un gozo poder compartir cada mañana con ustedes y tener la certeza que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está con cada uno de nosotros. En Romanos 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado por Él. Entonces nosotros podemos tener esa fuerza, esa fortaleza para resistir todos los embates del enemigo. Día tras día tenemos que acudir a Dios, porque solos no podremos. Y la bendición nos las ha mandado hoy por medio de nuestra hermana, la licenciada Miriam Malca de Flamenco. Ella es especialista en medicina nutricional, estilo de vida y nutrición ortomolecular. Nos trae el tema Esperanza ante la impaciencia. Adelante, Miriam, el Señor te bendiga. Muchísimas gracias, Minerva, y muy buenos días a cada uno de ustedes. Es un gozo para mí poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Y qué lindo es poder a primeras horas de la mañana darle a Dios tu prioridad, tu primer lugar, para que sea Él quien rija tu vida, porque esa es la manera en que tú te sientes seguro de saber que su presencia va contigo. Siempre he dicho que cuando nos levantamos temprano en la mañana, como si le dijéramos al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y podemos escuchar con certeza la voz de Dios decirnos, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué maravilloso es saber eso. Y eso es lo que tú estás buscando en esta mañana, la presencia de Dios en tu vida. Quisiera una vez más invitarle a inclinar sus rostros para tener una palabra de oración.
Una vez más, Señor, venimos delante de ti agradecidos porque tú nos das este privilegio de poder conectarnos para poder escuchar tu palabra y juntos crecer en tu amor. Queremos que en esta hora seas tú quien hable a través mío y que podamos este día decirte con certeza que queremos tener esas virtudes maravillosas que existen cuando está la esperanza en ti. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben qué? Vivimos en un mundo, yo creo que todos ustedes han experimentado eso, en el que la paciencia se ha perdido. Y no solamente la han perdido los demás, sino que nosotros mismos hemos perdido ya la paciencia. Y la paciencia es una de las virtudes maravillosas que está dentro de los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros abrimos el libro de Gálatas, en el Gálatas 5 y el verso 22, encontramos allí una lista de hermosas virtudes que sencillamente son el fruto del Espíritu Santo. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y ahí encontramos encerrada la palabra paciencia, porque es una de esas virtudes que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar en un mundo donde hay tanta impaciencia. Quiero decirte que cuando a nosotros nos toca esperar algo, y tenemos esperanza de que nos los van a traer y la certeza de que así será, nosotros esperamos tranquilos. Nosotros esperamos con esa esperanza de saber que lo vamos a recibir, de que pronto llegará. Pero cuando no hay esperanza, nos inquietamos. Y esa esperanza de gloria que está en Cristo Jesús es lo que nos lleva a nosotros a desarrollar esta virtud maravillosa que se llama paciencia. En cierta oportunidad vi una lámina en un lugar de una oficina que habíamos entrado, que había un muñequito que estaba con las manos así y decía en la parte de abajo: tenme paciencia porque todavía Dios no ha terminado conmigo. Digo yo, qué importante, porque es cierto, el Señor está trabajando en nosotros, o sea, que estamos bajo construcción todavía, porque vamos tratando de ser mejores cada día para llegar a esa perfección en Cristo Jesús. Y luego leí en otra oportunidad que decía: la paciencia es amarga, pero el fruto es dulce y muy dulce. ¿Lo creen así? La paciencia realmente es amarga, porque a quién le gusta esperar, pero el fruto que vamos a recibir de esa paciencia va a ser algo muy dulce. Y quiero decirles que muchas veces por falta de paciencia nosotros hablamos o decimos o hacemos cosas de las cuales nosotros nos arrepentimos. Porque sencillamente, si tuviéramos un poquitito de paciencia, pudiéramos haber esperado y no tal vez expresar esos sentimientos de ira o quizá esos sentimientos de rencor o algo que tenemos en nuestro corazón, amargura, y lo sacamos sencillamente porque nos falta paciencia. Y quiero hablarte en esta mañana de 3 aspectos que quisiera enfocar acerca de lo que es esta virtud tan hermosa y tan importante en nuestra vida como lo es la paciencia. Quiero hablarte en primer lugar de la paciencia que tenemos que tener los unos con los otros. Fíjate cómo nos cuesta tener paciencia con los demás. La palabra de Dios nos habla en Efesios 4 y el verso 2. Efesios 4 y el verso 2 y nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Quiero decirle que si a veces nos toca a nosotros tener tanta impaciencia con los demás, la palabra de Dios hoy nos habla y nos dice que con toda humildad y mansedumbre, que nos soportemos los unos a los otros. ¿Con qué? Con paciencia. Porque dice que eso es lo que anhela Dios que nosotros tengamos. Y fíjate que tener paciencia con los demás es aprender a perdonar. Muchas veces nos cuesta perdonar. Cuando otras personas nos han herido, cuando otras personas nos han hecho mal, nosotros muchas veces nos cuesta perdonar. Pero realmente quienes sufrimos más cuando no perdonamos somos nosotros mismos. Y esa paciencia que tenemos que tener con los demás incluye ese perdonar. ¿Sabes que muchas veces nosotros, por estar heridos, por tal vez sentir
eso que nos han hecho y nos sentimos como que nosotros no podemos soportar a los demás, porque no tenemos esa paciencia. Pero la esperanza que está en Cristo Jesús te puede llevar a entender a los demás, aunque no merezcan ellos ser entendidos. Te lleva a amar a los demás, aunque no merezcan ser amados. Pero cuando yo me pongo a pensar en esta paciencia que tengo que tener con los demás, eso me lleva a pensar en cuán paciente es Dios conmigo. Y de esa misma manera nosotros debemos actuar con los demás. Tener paciencia con los demás es perdonarlos. Fíjate que la palabra de Dios te lo dice. Dice que los discípulos le dijeron, Señor, ¿hasta 7 veces debemos perdonar? Y el que le contesta, hasta 70 veces 7. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a ser pacientes con los demás y a aceptarlo tal como son. Y nos lleva también a tener perdón. Y sabes que cuando tú perdonas, o sea, cuando las personas no merezcan ser perdonadas, cuando tú perdonas, tú tienes en tu corazón paz. Dice la palabra de Dios, en lo que a ti respecta, está en paz con todos. Cuando nosotros perdonamos, es como si nos quitáramos una carga de encima. Y fíjate que esa no es una virtud que nosotros podamos tener como decir humanamente. Esa es una capacidad divina el que podamos perdonar. Por eso aferrados a esa fuente, aferrados a esa esperanza que es Cristo en nosotros, es que nosotros podemos actuar como Jesús actúa con nosotros y llegamos a perdonar porque aceptamos a los demás como son. El perdonar a los demás nos los enseñó Jesús. Fíjate que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, hizo algo maravilloso. Él no esperó que las personas llegaran y le pidieran perdón, sino que en la cruz del Calvario, en ese sufrimiento que Él tenía, en esa injusticia, ¿verdad?, que tenían las personas con Él, Él llega y menciona las palabras más hermosas que pudo haber mencionado en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. O sea, Jesús mismo toma la iniciativa de perdonar, de aceptar a esas personas como eran. Otra de las cosas que te lleva a tener paciencia con los demás es ser empáticos con ellos. Fíjate que las personas muchas veces van arrastrando terribles dramas en su vida, que tal vez viene desde su niñez. Y vemos a personas allí que actúan de una manera tan incorrecta. Y que lo mejor que podemos hacer como humanos es como decir, no quiero saber de esta persona. No, sencillamente no la quiero más. Pero el Señor nos tiene en este mundo para que tú y yo mostremos ese perdón, mostremos esa empatía con los demás. Y eso nos lleva a actuar de esa manera, esa esperanza que tenemos en el Señor. No hay otra manera como nosotros podemos actuar y que realmente demostremos ser verdaderos hijos de Dios. Es cuando nosotros podemos perdonar y cuando nosotros podemos ser empáticos con aquellas personas que realmente son antipáticas. Cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de los demás, y fíjate, ponte en esos zapatos de esa persona que tal vez no merece ser amada, y te vas a dar cuenta cuando comienzas a caminar con esos zapatos, cuánto pesan. Te darás cuenta que a ti te costará levantar para dar paso a paso. ¿Por qué? Porque te darás cuenta que esa persona a la que tú necesitas tener paciencia con ellos, lo único que están pasando son dramas terribles. Y entonces el Señor te tiene ahí en ese lugar. Entonces el Señor nos tiene donde nos tiene porque Él anhela que tú muestres ese amor, que tú muestres esa paciencia con ellos y de esa manera tú les estarás mostrando a Jesús. Fíjate que la única Biblia que muchas personas leerán será tu propia vida. Porque a través de tu propia vida, mostrando esa paciencia con los demás, tú estás mostrando el amor de Dios en una forma palpable. Somos un sermón en zapatos. Y hay muchas personas que están allí leyendo esa Biblia que se llama Miriam, que se llama Antonio, que se llama Xiomara. Leyendo la Biblia que se llama Nancy. Porque a través de tu vida ellos verán esa escritura maravillosa porque muestras en una forma vívida lo que significa aceptar a los demás como son. Y es algo que nos cuesta, y por eso es que te mencioné que eso no es una capacidad divina, sino una capacidad humana, sino una capacidad divina, el que nosotros podamos aceptar a los demás como son. Otra de las cosas y otro enfoque que yo quiero dar en cuanto a lo que significa esta paciencia es que muchas veces podemos ser pacientes con los demás,
pero tenemos que también aprender a ser pacientes con nosotros mismos. Yo sé que tal vez hay personas aquí que no son pacientes con ustedes mismos. Y es algo que tenemos que desarrollar. A veces tú eres paciente con los demás, pero ¿cómo te cuesta tener paciencia contigo mismo? Y uno de los obstáculos que nosotros encontramos para alimentarnos de esa paciencia es querer tal vez ser lo que no somos. Y entonces el querer ser lo que no somos nos lleva a sufrir porque no tenemos tal vez lo que quisiéramos tener. Y entonces nos ponemos a enfocarnos en los demás. En vez de enfocarte y darte cuenta que a ti Dios te ha dado talentos, que a ti Dios te ha dotado de dones maravillosos y que tú no puedes ser igual a nadie. Entonces, cuando tú no logras eso, tú te amargas contigo mismo, tú no eres feliz y entonces por tu impaciencia dejas de aceptarte a ti mismo como tú eres. Pero ¿sabes? Si tú eres una persona que no eres paciente contigo mismo, que porque cometiste un error ya no puedes dormir y te achacas que no sirves para nada, que eres inútil, ¿por qué lo hice? Sencillamente no estás siendo paciente contigo mismo. Es porque sabes que no entiendes que hay esperanza en Jesús. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú eres, el Señor te mira como lo que tú puedes llegar a ser. ¿Sabes qué? He visto a personas que cometen un error. De repente están hablando algo y dijeron algo de repente así que no estaba correcto. Es una cosa mínima y en la noche no pueden dormir y al día siguiente me llaman y dicen, no puedo creer que haya cometido ese error. Pero yo le digo, ¿cómo que ese error? Fue algo tan insignificante como decir una palabra incorrecta cuando debiste haber dicho la otra. Eso es todo. ¿Por qué entonces dejas de dormir? Porque pensaste que ese error fue tan grande. Es porque sabes que no tienes paciencia contigo mismo. Hay esperanza en Jesús. Por lo tanto, recuerda que tú tienes tus limitaciones porque tú eres humano, porque tú eres humana. Recuerda que también tú no debes compararte con los demás porque tú eres único, especial, diferente. Quiero decirte que cuando a ti Dios te creó, rompió el molde. Porque dijo como Salvador, como Judy, como Alfredo, como Gladys, como Nora, como Elías, no hay nadie más en este mundo porque tú eres único, especial, diferente. Porque Dios te creó así de único y diferente y especial como eres. Porque sabía que no podía haber más nadie como tú. Por lo tanto, no te compares con nadie. Porque eso te hace ser impaciente contigo mismo porque tú no puedes alcanzar lo que son los demás. Pero tú tienes que ser tú. Otra de las cosas que te lleva a no tener paciencia contigo mismo es que tú estás cargando con una mochila de emociones. Tú tienes que aprender a olvidar tu pasado. La otra vez con mi esposo tuvimos consejería con una persona que está sufriendo mucho. Y cuando hablábamos con ella, le digo, ¿usted le ha pedido perdón a Dios? Dice, yo ya le pedí perdón a Dios. Usted ya le pidió perdón a esa persona. Ya, yo le pedí perdón. Esa persona le perdonó. Sí, ya me perdonó. Y entonces se ponía a llorar. Y lo que yo descubrí allí fue que esta persona había tenido el perdón de Dios. Había tenido el perdón de su semejante, pero no se había aprendido a perdonar ella misma. Y tal vez nos ocurre de esa manera, en que nosotros sencillamente necesitamos tener paciencia con nosotros mismos y perdonarnos cuando hemos cometido errores, porque ya Dios nos perdonó. Si es algo que tuviste con alguien, ya esa persona te perdonó y tú sigues sufriendo y cargando tu pasado y ese pasado no te permite ser feliz, no te permite aceptarte tal como tú eres. Y algo que tú tienes que reconocer es que tú eres humano, que tú eres humana, que tú no eres perfecto y que tampoco necesitas serlo. Porque esa perfección la vamos alcanzando día a día, en ese relacionamiento que nosotros debemos tener con ese Dios maravilloso que es nuestra esperanza. Hay esperanza en Jesús en este mundo de tanta impaciencia. Hay esperanza, ¿lo entiendes? Por lo tanto, algo que debes reconocer es que tal vez debes aceptar a los demás como son, tener paciencia con ellos, pero también tienes que aprender a tener paciencia contigo mismo, aceptarte tal como tú eres.
y reconocer que en Jesús hay perdón, que en Jesús hay esperanza, que en Jesús está todo lo que tú necesitas para poder ser restaurado. Por lo tanto, en esta mañana te desafío a tener paciencia contigo mismo, porque si no, tú no eres feliz. Y quiero decirte algo más, que cuando tú no te aceptas a ti mismo tal como eres, tú no te tienes esa paciencia que te debes tener, ¿sabes qué pasa? Tampoco la tendrás con otros. Si tú no te amas a ti mismo, mira que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Pero si tú no te amas, tú no te aceptas a ti mismo, tú no eres lo que debes ser, ¿sabes lo que pasa? Sencillamente no amarás a los demás. No aceptarás a los demás, no le tendrás paciencia a los demás, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. En esta mañana el Señor te pide algo especial. Es que tú puedas aceptarte, que tú puedas amarte a ti mismo, que tú puedas perdonarte a ti mismo, que tú puedas tener paciencia contigo mismo. Ya es tiempo de que bajes esa mochila de tantas emociones, de ese drama que tú estás viviendo. Ya descárgate. Mira que el Señor te dice, echa tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. Por lo tanto, hay esperanza. Ten paciencia contigo mismo también. Pero otra de las cosas que también quiero enfocar en esta mañana y que es la última, tener paciencia con los demás, tenerte paciencia a ti mismo. Pero también hay una tercera y que es tan importante, que es ser paciente para esperar en Dios. ¿Por qué razón es que nosotros nos impacientamos tanto ante las cosas que nosotros estamos viviendo en este mundo? Es porque tú no tienes la paciencia para esperar que Dios actuará en tu vida. Fíjate que Salmos, te invito a abrir la Biblia en Salmos 37:7. Y si tú puedes subrayarlo, subráyalo. Para que cuando tú te sientas con esa impaciencia y saber que no puedes esperar en Dios, o te sientas que te estás ya destruyendo de tanta agonía que tú tienes, de tantas cosas que tú estás viviendo, tú puedas buscar esto en la palabra de Dios. Salmos 37:7, y dice de la siguiente manera: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. ¿Cómo? Con paciencia. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Qué nos está queriendo decir este texto? Guarda silencio es esperar tranquilito. Y ese me recuerda ese texto que también dice, está quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabes que cuando nosotros nos impacientamos es cuando entonces tenemos esa vida llena de tanta angustia, tanta desesperación? ¿Sabes que yo he hablado con muchas personas que están a punto de quitarse la vida? ¿Sabes por qué? Porque no saben esperar en Dios, porque ellos no tienen esperanza. Otro texto hermoso que está en Salmos 41. Salmo 40, el verso 1 nos dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo dice que hacía el salmista? Pacientemente esperaba en Dios, porque él entendía que solo en Dios estaba su esperanza. Cuando nosotros nos desesperamos es porque nosotros nos estamos enfocando en el problema. El problema se hace tremendo de grande. Cuando tú te enfocas en el problema, haces que Dios se minimice, porque ves a ese Dios que no tiene poder. Pero ¿qué nos está diciendo el salmista? Pacientemente espera en Jehová, porque Él se va a inclinar a ti y Él va a oír tu clamor. Hay esperanza. A veces nosotros sufrimos porque pensamos que Dios a nosotros no nos escucha nuestras oraciones y tenemos esas cargas tan grandes cuando sería más fácil llevarlas a Jesús. En Él hay esperanza, pero nos impacientamos. Fíjate que muchos hombres y mujeres de la Biblia se impacientaron y no esperaron en Dios y cometieron ese error de adelantarse al plan que Dios tenía para ellos. Y ese error les trajo entonces consecuencias negativas, las cuales entonces luego tienen que pagar las consecuencias de haber sido impaciente. Fíjate que la palabra de Dios está llena de tantas promesas que tú y yo podemos reclamar en momentos en los que nosotros nos sentimos que la situación que estamos viviendo se sale de nuestras manos. Siempre aconsejo
que cuando hay una situación tan difícil en tu vida, que se te sale de tus manos, tú tienes que llevarla al especialista. Ese especialista se llama Dios. Es ahí donde tú tienes que depositar tus cargas y descansar y esperar con paciencia que el Señor se manifestará. Y fíjate algo, Dios no se va a manifestar en tu tiempo ni en el mío. Él se manifiesta en su tiempo y su tiempo es perfecto. Y cuando nosotros nos concentramos en esperar con paciencia en el tiempo de Dios, encontramos esperanza. Hay mucha gente que se está quitando la vida. Conozco a muchas personas que no tienen esperanza porque no son pacientes para esperar en Dios. Pero tú y yo, que conocemos a ese Dios, que conocemos su palabra, que confiamos en ella, sabemos que aquí en su palabra hay hermosas promesas que tenemos que reclamar. Sé paciente y espera en el Señor. Yo no sé lo que tú estás atravesando hoy día y tal vez piensas que no hay solución. Yo me imagino que varios de los que están aquí conectados en esta mañana, tal vez con la mano puesta aquí, en las noches no pueden dormir. Se levantan con esa preocupación y viven todo el día con su cara triste, cabizbajos. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Pero por qué estás así? No importa. Pero cuando tú aprendes a tener confianza, seguridad, esperanza en ese Dios que te pide que seas paciente para esperar en Él, tu vida cambia. Porque entonces tú llegas a reconocer que en Dios está tu esperanza de gloria, que Jesús es esa esperanza de gloria en la cual tú tienes que manifestar esa esperanza, tú tienes que manifestar esa paciencia. Y termino contándote algo. En cierta oportunidad, había una familia que le gustaba llevar a su hijito cuando estaban de vacaciones, le gustaba llevarles a que visitara a su abuelita. El niño año tras año era llevado en tren hasta su abuelita y los padres luego regresaban y lo dejaban por todo ese tiempo de vacaciones. Y sabes qué, en cierta oportunidad este niño ya había crecido un poco, pero no era suficiente grande como para viajar solo. Y le dice a sus papás, yo quiero este año ir solo a visitar a la abuelita. Ustedes solo pónganme en el tren porque yo ya conozco eso de memoria. Ya yo sé cómo me tengo que subir, ya yo sé dónde tengo que llegar, cómo me tengo que bajar. Yo quiero ir solo esta vez, ya yo soy grandecito. Y la mamá le dice, ustedes saben cómo somos las mamás. No, ¿cómo se te ocurre? Tú todavía eres muy pequeño para que viajes solo. No, mamá, no te preocupes. Así que los padres accedieron a que el niño viajara solo en el tren para visitar a su abuelita. Llegó el día y la mamá, hijo, acuérdate de esto, hijo, acuérdate de aquello, hijo, por favor, no te olvides de esto. Y el hijito, si no te preocupes, mamá, ya me lo has dicho, yo ya lo sé. Y el papá, cuando ya lo llevó al tren, antes de que el niño se subiera al tren, lo abrazó y le dice, hijo, si alguna vez tú tienes dificultad, te voy a dejar esto. Y le puso en el bolsillo un papelito. El niño se subió, iba muy tranquilo, mirando todo el paisaje mientras el tren iba avanzando. Y dice que de repente entraron unas personas que estaban discutiendo, si estaban peleando. El niño se sintió un poquito atemorizado. Y luego llega el hombre del tren y le pide el tiquete y le dice, ¿cómo es que tú siendo tan pequeño estás viajando solo? Y el niño se empezó a atemorizar. Y fue tanto el miedo que él sentía que se puso a llorar. Y en ese momento ahí llorando donde él estaba, se acordó de que su papá le dijo, si en algún momento tú te encuentras en problema, te dejo esto. Y saca el papel el niño, acordándose de eso, y dice que cuando lo abre y lee aquel papel, con la letra de su padre decía, hijo, voy en el último vagón. ¿Sabes qué esperanza te da eso? Saber que tu Padre Dios te manda una carta de amor donde cada día tú puedes leerla. Y allí te da la esperanza de saber que cuando tú quieres caminar tus propios caminos porque te impacientas y no puedes esperar en Dios, entonces Él te dice, hijo, cuando te encuentres en dificultades, aquí te dejo esta nota de amor. Y cuando tú la abres, tú no lees algo que te dice, hijo, hija, voy en el último vagón, sino que te dice, aquí estoy al lado tuyo.
En este viaje de la vida, el Señor camina al lado tuyo, aunque tú tal vez no puedas muchas veces verlo, porque el dolor te está encegueciendo. Y entonces no puedes ver ese Dios de amor que te dice, hijo, voy al lado tuyo. Allí estaré contigo y no te dejaré, no te desampararé. Te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo estoy contigo. Pero tú tienes que tener la paciencia para esperar en Dios. En esta mañana hemos visto 3 aspectos de la paciencia. Y quiera Dios que tú puedas desarrollarla, que puedas tener la paciencia con los demás, porque eso es amarte a ti mismo y amar a Dios. Que tú puedas tener paciencia contigo mismo para aceptarte tal como tú eres y amarte como tú eres, porque Dios te ama con un amor incondicional, pero que también tú puedas tener la paciencia para esperar en Dios, para saber que tu problema no es tan grande como para que Él no pueda resolverlo. Él obra en su tiempo y no en el tuyo, por lo tanto también espera en el Señor. Quiera Dios ayudarnos para que esa esperanza de gloria que encontramos en Dios, en Jesús, nuestro Salvador, pueda ser esa esperanza que nos lleve a tener la paciencia que necesitamos. Y de esa manera vamos a crecer, vamos a fortalecernos, vamos a ser esos hombres y mujeres de fe, porque sin fe es imposible que tú agrades a Dios. Por lo tanto, lleva esa esperanza de gloria a tu corazón, a tu vida, y tú verás que la paciencia vendrá por añadidura. Serás paciente con los demás, serás paciente contigo mismo y tendrás paciencia para esperar en Dios. Que el Señor te bendiga y me gustaría terminar con una palabra de oración. Querido Dios que estás en los cielos, qué agradecidos estamos contigo, porque tú eres el único que nos puede dar la capacidad para que nosotros seamos pacientes, porque es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo que tú anhelas que nosotros lo podamos vivir. Y te oro para que si hasta aquí nosotros no hemos tenido la paciencia que necesitamos tener con nuestro prójimo, con nosotros mismos, y no hemos tenido la paciencia para esperar en ti, que hoy sea el día en que lo decidamos, que abramos nuestro corazón de par en par y permitamos, Señor, que tu presencia llene nuestra vida para que podamos tener esa esperanza de gloria que tú nos has prometido y que podamos de esa forma vivir una vida de paz, una vida de paciencia. Gracias, Señor, te damos porque los que están aquí en estos momentos enlazados, podemos, Señor, tener la certeza y la seguridad de que en ti hay esperanza. Gracias por bendecirnos, por amarnos y por llenar los vacíos de nuestro corazón. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Miriam. Hermoso mensaje. Lo necesitábamos cada uno de nosotros. Hemos de vivir no para proteger nuestros sentimientos o nuestra reputación, sino para salvar almas. Muchas veces todo lo que podamos hacer, nunca vamos a quedar bien con el ser humano. Nosotros tenemos que mirar a Cristo. Sigamos a Cristo, nuestra esperanza de gloria. Donde quiera estemos, que la circunstancia no te nuble en la mirada hacia Él, que nada nos impida seguirlo, que podamos saber, como dijo Miriam, que Él marcha a nuestro lado. Y hoy le doy gracias a nuestro Padre eterno, porque estos mensajes de estos amaneceres con Jesús, cada día que nuestros invitados los exponen, me doy cuenta que el Espíritu Santo está dirigiendo cada tema porque Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que estamos sufriendo, Él sabe esos vacíos que tenemos, Él quiere llenarlos. Nada nos impida seguir a nuestro Salvador. Que hoy podamos decir, a pesar de la circunstancia, yo te seguiré, oh Cristo. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes sigo, sí Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque
te negaren, yo, Señor, te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Si me guías al gran río, el Jordán, no temeré. Has pasado tú su frío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Amén, amén. Una vez más, gracias, Miriam. Mañana tenemos al pastor Walter Flamenco con el tema Esperanza ante el temor. Gracias por habernos acompañado